Buenos días, estudiantes. A través de este video, lo que pretendemos señalarles es cómo proceder con la elaboración de las monografías. Hoy se van a subir a la página EVA de nuestro curso de CTS en FING los grupos que se han presentado eh, y una distribución de esos grupos con los docentes orientadores que les tocarán. Cuando ustedes accedan a ese texto, a ese documento, que se subirá en breve, van a ver que cada grupo tiene asignado un docente orientador. Y cada docente orientador, de cada docente orientador figura el correo electrónico para que ustedes puedan comunicarse a efectos de comenzar a realizar el trabajo cuando entiendas que es conveniente empezar su realización. Entonces, las modalidades para trabajar en este contexto en el que estamos ahora en la elaboración de las monografías serán básicamente dos. La primera, que sustituye la actividad presencial que nosotros veníamos practicando hasta el año pasado, es cuando se requiere una entrevista un poco más prolongada para orientar en la elaboración de la monografía, referencias bibliográficas, en fin, consultas de todo tipo. Lo que se puede hacer es enviarle un correo al docente orientador y tratar de generar una reunión Zoom o algo por el estilo, de manera de que cada grupo pueda directamente interactuar con el docente. Esa es una modalidad que va a quedar vigente, simplemente tienen que comunicarse con el docente y acordar un momento determinado por el cual puedan hacer ese trabajo. La segunda modalidad, que también se practica habitualmente, es a través del correo electrónico, es decir, cuando las consultas son menores, alguna orientación más de detalle, alguna consulta o alguna duda en torno a cómo, digamos, encarar el trabajo, a si está bien en la línea que se está siguiendo, la entrega de algún esquema borrador, etcétera, se puede hacer obviamente por correo electrónico. Esas son básicamente las dos modalidades, que vienen a sustituir o vienen en este contexto particular, a ser equivalente de las que practicábamos hasta 2019, que era cuando había una cuestión un poco más compleja. Nosotros como docentes convocábamos al grupo para reunirnos en nuestra oficina allá en la Facultad de Ingeniería, ¿verdad? Y hablar cara a cara. Bueno, ahora el cara a cara lo sustituimos por este medio, y pienso yo que podemos solucionarlo sin problema. Y la otra modalidad, que también se practicaba, y obviamente eso no tiene alteraciones, es a través del envío de un correo electrónico. ¿Ya? Lo que sí ustedes tienen es ese listado, fíjense bien dónde han quedado organizados, ¿verdad? Con qué docente orientan, y a partir de ese momento ya pueden comenzar a ponerse en contacto con los docentes a efectos de ir organizando la elaboración del trabajo. Por, cualquier, por cualquier tipo de dudas en torno a cómo hacer, cómo empezar, cómo trabajar, etcétera, lo más conveniente es que se pongan directamente en contacto con el docente responsable. Respecto a la monografía en sí misma, la monografía es un trabajo aproximadamente de 5.000 palabras, son unas 10, 12 carillas, eh, letra Times New Roman 12 o Arial 12, interlineado sencillo, etc. Donde ustedes tienen que trabajar a partir de una pregunta original, o una inquietud original, que es la que ustedes pusieron en ese documento que subieron a EVA, y cómo esa pregunta original o esa inquietud original va, digamos, desencadenando una serie de acciones que tienen que ver con lecturas, con trabajo de campo, en la medida que el contexto lo permita, entrevistas, etcétera, que ustedes se van informando entonces de cuál es la temática o, digamos, la, lo que tiene que ver con la temática que han escogido. ¿Mm? Puede ser a través de libros, revistas, reportajes, artículos de prensa, artículos científicos, etc. Lo importante es que ustedes logren un conocimiento lo más
acabado posible de esa temática que pretenden encarar. Una vez conseguido esto, pueden comenzar a dar respuestas a esas inquietudes que ustedes plantean o plantearon como el objetivo de su investigación. Y esas respuestas, obviamente, van a ir desarrollándose en el cuerpo principal de la monografía, que es el desarrollo de la temática, que viene acompañada, vuelvo a repetir, lecturas, entrevistas y lo que ustedes van analizando, reflexionando, concluyendo al respecto. Por tanto, la monografía tiene como tres partes principales. Una parte que es este desarrollo central, que es el que tienen que hacer a partir de todas estas modalidades que acabo de señalar. Luego, al final, unas conclusiones, donde en las conclusiones en general lo que se hace es un resumen sobre los puntos más importantes, más salientes de esa investigación que ustedes realizaron. Y, por cierto, también en las conclusiones o en la conclusión pueden obviamente poner alguna opinión personal, es más, valoramos que haya opiniones personales sobre ese asunto en particular que están tratando. Luego de que han desarrollado el cuerpo del texto, que han terminado las conclusiones, van a la primera parte, a la introducción de la monografía. Las monografías tienen tres partes, una introducción, el desarrollo principal y unas conclusiones. Esa introducción, ¿por qué queda para el final, si bien aparece al principio del trabajo? Porque en la introducción lo que ustedes tienen que hacer es una especie de resumen de qué es lo que se proponen hacer. Y muchas veces ese resumen de lo que se proponen hacer solo puede realizarse al final del trabajo, cuando uno tiene mucho más claros las cosas que ha ido averiguando. Cada uno de los textos, artículos, entrevistas, lo que sea que han utilizado para el desarrollo de la monografía tiene que estar debidamente referenciado. Es decir, todo aquello que ustedes utilicen, y pueden utilizar cualquier medio, cualquier plataforma, tiene que establecerse, ya sea al pie de página, ya sea al final del trabajo, de dónde lo sacaron, de qué artículo, de qué revista, de qué entrevista, etc. De manera tal que nosotros como docentes tengamos la posibilidad, ¿verdad?, de ver qué partes las que ustedes emplearon de otras personas, de otros trabajos, y cuál es la parte que la propia, la original, que ustedes van agregando a partir de esas lecturas, de esas entrevistas, de ese trabajo de campo. Esta es como una introducción muy primaria, obviamente a cuenta de otras consultas que sin duda ustedes nos estarán formulando, pero que en principio les van a servir para comenzar a trabajar. Y ese comenzar a trabajar está vinculado a una puesta en contacto con el docente orientador, y luego cómo ese docente orientador, junto con el trabajo del equipo, va llevando adelante el trabajo hasta que quede terminado. Así que de momento, con esto más o menos tenemos un panorama general de cómo proceder en la elaboración de las monografías. Quedamos entonces a las órdenes para cualquier consulta por cualquier medio. Muchas gracias.